Buenos días, jóvenes alumnos. En esta oportunidad vamos a darle continuidad a las clases de estudios sociales con segundo nivel. Vamos a continuar con la unidad número 1. El nombre de la unidad son recursos naturales. Nuestro tesoro. Contenido, contaminación de los ríos, los lagos y las lagunas de El Salvador y las medidas que lo contrarrestan. Como ustedes saben, en El Salvador nosotros tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos lagunas, ¿verdad? Ahora bien, tenemos en El Salvador un río muy importante, el cual es el río Lempa. Todos hemos oído hablar del río Lempa, ¿verdad? Porque es el río quizás que tiene mayor cauce en el territorio salvadoreño. Pero, ¿sabían ustedes que el río Lempa no nace en El Salvador? El río Lempa nace en otro país. Y fíjense que recorre parte de 2 países más antes de llegar a El Salvador. Ahora bien, ¿a dónde nace este río? El río Lempa tiene su origen en Guatemala, específicamente en Chiquimula, situado al oriente del país. Él está en plena zona volcánica y montañosa y empieza su peregrinar hacia Honduras hasta cruzar la frontera con El Salvador. A lo largo de su recorrido existe una diversidad de ecosistemas, fauna, flora y paisajes que son aprovechados por los salvadoreños. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que el río Lempa no nace en El Salvador, sino que nace específicamente en Chiquimula y que Chiquimula pertenece a Guatemala? Pues fíjense que sí. Entonces, el río Lempa no es precisamente solo de nosotros, ¿verdad? Sino que prácticamente recorre parte de 3 países. Guatemala, que es donde nace, Honduras, que hace su recorrido por una parte de Honduras, y luego se adentra a El Salvador, ¿ya? Y aquí en El Salvador, pues nosotros aprovechamos el río Lempa. Acuérdense que el río Lempa es generador de energía eléctrica, ¿verdad? Ahora bien, y acá en nuestro país, el río Lempa es la principal cuenca hidrográfica, fíjense, que recorre gran parte del territorio salvadoreño. Y este río es la principal fuente de abastecimiento de agua para la población salvadoreña. Pero para que el agua de este río sea apta para el consumo humano, necesita ser transformada, ¿verdad? No es que así como esté en el río nosotros la vamos a tomar, no. Tiene que ser transformada, tiene que llevar un tratamiento. Entonces, ya cuando ella tiene ese tratamiento, que se le da este tratamiento de potabilización en la planta de las pavas, entonces ya sí nosotros la podemos tomar. Ya está apta para el consumo humano, ¿ya? Pero le voy a leer algo. Dice, en El Salvador, la principal cuenca es el río Lempa, que recorre gran parte del territorio salvadoreño. Este río es la principal fuente de abastecimiento de agua para la población salvadoreña. Para que el agua sea apta para el consumo humano, se le da un tratamiento. En el caso del agua del río Lempa, es tratada
en la planta potabilizadora Las Pavas y luego se distribuye hasta llegar a los hogares, aunque lastimosamente en varias colonias no se tiene un buen servicio de agua debido a muchos factores. Acuérdense ustedes que no todo es posible, ¿verdad? Y pues en algunas partes de El Salvador se pone escaso el vital líquido, ¿verdad? Entonces, por A o B razones, pues el vital líquido se escasea en algunas partes, más que todo de San Salvador. Nosotros aquí, gracias a Dios, en el lugar donde nosotros vivimos, pues no se nos escasea tan fácilmente el agua, a menos que se arruinen las bombas, ¿verdad? Que pues abastecen a todo Jucuapa. Ahora bien, como ustedes sabrán, el agua es de vital importancia. Es un recurso al que se le da diferente utilidad. El agua sirve como fuente de vida para miles de especies animales, vegetales y humanas. Para actividades agrícolas, genera alimentos, diferentes tipos de peces, ¿verdad? Promueve el turismo para uso de actividades domésticas y también para generación de electricidad, entre otras cosas. ¿Por qué decimos nosotros que el agua es fuente de vida para las especies animales, vegetales y humanas? Porque ustedes saben, si los animales no consumen agua, ¿qué sucede? Mueren. Si las plantas no consumen agua, ¿qué sucede? Se mueren. Y si nosotros las personas no consumimos agua, ¿qué nos va a suceder al final de no consumir agua? Igual, ¿verdad? Nos vamos a morir. ¿Por qué razón? Porque es vital. El agua es vital para todos los que tenemos vida. Dice que también es vital para las actividades agrícolas. Así es. ¿Ya? Las plantas que se siembran deben de recibir agua. Si no, ustedes fíjense. Cuando los agricultores siembran su tierra y no llueve por A o B motivo, las plantas se secan. No hay producción. Entonces, también es vital para actividades agrícolas, ¿verdad? Genera alimentos. Si no hay pez, si no hay agua, no hay peces. Acuérdense ustedes que los peces, donde viven es en el agua. Y así nosotros pues tenemos diferentes tipos de peces, los cuales son comestibles. Promueve el turismo. ¿Verdad que a nosotros nos gusta ir a los ríos? Nos gusta ir a las lagunas, nos gusta ir a los lagos, nos gusta ir al mar. Entonces, todo eso, su principal fuente es el agua. ¿Ya? Los ríos, lagunas, mares, etc. Dice que para el uso de actividades domésticas. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque la ropa para lavarla necesitamos agua. Y nosotros necesitamos cambiarnos todos los días. Los trastos cuando se ensucian se necesita agua para lavar. No los podemos tener sucios, ¿verdad? Cuando vamos a hacer aseo en la casa, también necesitamos el agua. Entonces vemos nosotros cómo el agua es vital para todo. Y principalmente el agua es la que genera la fuente de electricidad, ¿verdad? Y ven ustedes cómo pues hay diferentes plantas de electricidad acá en El Salvador. Ahora bien, las personas somos los contaminantes de ríos, lagos, lagunas y el océano. Miren, si no existieran personas, no hubiera contaminación, porque las personas somos los causantes de todo eso. La contaminación en los ríos, en los lagos, lagunas y el océano incrementa cada día.
Esto debido a diferentes actividades realizadas por el ser humano. Imaginen, las personas somos los responsables de toda la contaminación que hay. Entre estas podemos mencionar tirar basura a los ríos, lagos, lagunas o playas, depositar residuos industriales, el uso de químicos en actividades agrícolas. O sea, nosotros componemos una cosa pero descomponemos otra, ¿verdad? ¿Por qué razón? Imagínense ustedes, nosotros nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar cuando vamos a la playa, pero las personas no tenemos todavía eso de depositar la basura en su lugar. Nosotros todavía no podemos hacer eso, no estamos nosotros educados para eso. Y pues ustedes se fijan que las personas comemos y tiramos la basura donde sea. Entonces, todo eso es contaminación y hace que muchos de los animalitos que viven ahí mueran. No sé si ustedes han visto que algunas tortugas eh, se comen algunas cosas y esto le daña sus intestinos y mueren. O a otras se les queda pegada las cosas en su pescuezo y mueren. Imagínense que muchos de nosotros tiramos lo que sea y donde sea, sin importar el daño que nosotros le hacemos a la naturaleza. Entonces, dice que los problemas relacionados con el acceso al agua cada vez son más, generando diferentes tipos de conflictos. Entre estos conflictos sociales, problemas de salud, costos económicos, etcétera. Si fuéramos diferentes, pues otra cosa no sucedería, ¿verdad? Ahora bien, entre los recursos hídricos de El Salvador, que estos son los ríos, lagos y lagunas, tenemos los principales. Y entre estos están el río Lempa, que les dije que nací en Guatemala, recorre parte de Honduras y entra a El Salvador. Continúa su recorrido por los departamentos de Chalatenango, Cabañas, San Vicente y Usulután. Ese es el recorrido que hace el río Lempa ya en El Salvador. Pero también además del río Lempa, aquí en El Salvador tenemos el río Paz. Y el río Paz es el que divide Guatemala y El Salvador. Y hace su recorrido entre Chalchuapa y San Francisco Menéndez, esto en el departamento de Aguachapán. Tal vez ustedes han oído el río Huascorán. El río Huascorán nace en Honduras y sirve como línea divisoria entre Honduras y El Salvador y desemboca en el Golfo de Fonseca. El río Zumpul nace en Honduras y atraviesa el departamento de Chalatenango, desemboca en el embalse de la central hidroeléctrica 5 de noviembre. Río Sapo, conocido así debido a la abundancia de anfibios en sus aguas. Se ubica en el municipio de Arambala, en el departamento de Morazán. Sus aguas son frescas y de poca profundidad. El río Torola. Este río se une con el Lempa. Nace en Lislique, departamento de La Unión. El río Jiboa es parte alimentada por el desagüe del lago de Ilopán. El río Grande. Dice que el río Grande tiene su origen principalmente en las montañas del norte de Morazán, cerca de las poblaciones de San Francisco Gotera, Chapeltique y el Cerro Cacahuatique. Desemboca en la bahía de Jiquilisco. Entre los lagos, ¿cuáles tenemos? El lago de Guija. El lago de Guija está entre Guatemala y El Salvador, ubicado en el departamento de Santa Ana. Tenemos el lago de Coatepec, que es de origen volcánico y está ubicado en el Congo, departamento de Santa Ana.
Tenemos el lago de Ilopango, el lago más grande de El Salvador, ubicado entre los departamentos de San Salvador, La Paz y Cuscatlán. Tenemos el lago Suchitlán. Este es un lago artificial. Se encuentra entre los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas. También hay lagunas importantes, que algunas de ellas ya las hemos visitado. Por ejemplo, la Laguna de Alegría, ubicada en el municipio de Tecapa, departamento de Usulután. Tenemos la Laguna de Apastepeque. Está situada en la parte norcentral del departamento de San Vicente, municipio de Santa Clara, en el cantón Apastepeque. Laguna del Jocotal. Está ubicada en el municipio del Tránsito, departamento de San Miguel. Y tenemos la Laguna de Olomega, que está ubicada a 15 kilómetros al sudeste de San Miguel. Es alimentada y drenada por el Río Grande de San Miguel. Ahora bien, tenemos ya las actividades. En su cuadernito ustedes me van a dibujar el mapa de El Salvador y me van a desarrollar lo que se le pide en la imagen. ¿Qué se nos pide en la imagen? Que ustedes me van a marcar de color rojo el recorrido que hace el río Lempa. Luego me van a colorear de azul el departamento donde se encuentra el lago de Coatepeque. Me van a marcar con un círculo de color verde el lago de Ilopango y el lago de Suchitlán. Y me van a escribir el nombre del río que divide a El Salvador con Guatemala y el río que separa a El Salvador con Honduras. Luego me van a escribir en su cuaderno 4 formas de cómo las personas contaminan el agua y 4 acciones que se deben realizar para evitar la contaminación de ellas. Ahí está. Acciones que contaminan el agua y acciones para evitar la contaminación del agua. Eso es todo y necesito que las tareas ustedes me las manden a mi WhatsApp personal, por favor. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Pues ustedes con confianza me la preguntan. Pasen feliz día.